Es una herramienta indispensable la tabla de frecuencias para evaluar el comportamiento de una muestra determinada respecto a una variable particular. Reúne las frecuencias de una serie de datos. Es la expresión gráfica mediante la cual se puede conocer la repetitividad de una serie de datos. Bueno, ahora vamos a explicar un conjunto de definiciones de los componentes de esta tabla de datos que vamos a utilizar. Lo primero que vamos a analizar es dato. Dato sería la representación simbólica, sea numérica, alfabética, espacial, de un atributo o variable, tanto sea cuantitativa como cualitativa. Los datos describen hechos empíricos, sucesos, entidades. El dato es la base de nuestro trabajo. El dato lo vamos a representar con unas X y un 1 debajo, lo que llamamos X1, y el número total de datos se representará con una N mayúscula. El otro elemento que conforma la tabla de frecuencia es precisamente la frecuencia. Las frecuencias son absolutas, absoluta acumulada, relativas o relativa acumulada. La frecuencia no es otra cosa que el número de veces que se repite el mismo dato en la tabla. A través de la tabla nosotros lo vamos a poder exponer de manera que después podamos analizar este tipo de repeticiones dentro de lo que es una frecuencia estadística. La frecuencia absoluta es la repetición en sí. La absoluta acumulada sería la sumatoria de las repeticiones a los fines que lo podamos hacer coincidir con el número total de datos. La frecuencia relativa es la exposición en porcentual de la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa acumulada es la exposición porcentual de la frecuencia absoluta acumulada. Ahora vamos a ver un ejemplo para despejar cualquier duda. Nuestro análisis se va a centrar entonces en el uso del tiempo libre que va a tener los alumnos de un instituto privado en la capital federal que estén desarrollando una carrera de sociales. Nuestra pregunta va a estar centrada en cuántos días en un trimestre ellos concurren a un estadio de fútbol para ver a su equipo favorito. Nos vamos a trabajar con 25 casos. Esos 25 casos lo tenemos expuestos en el cuadro siguiente. Ahora vamos a armar nuestra tabla. En la parte superior vamos a exponer los datos, los cuales los definimos como dijimos como x sub 1, y luego la frecuencia absoluta, que la definimos como f sub i, la frecuencia absoluta acumulada, f mayúscula sub i, la frecuencia relativa, h sub i, y la frecuencia relativa acumulada, h mayúscula sub i. Ahora vamos a presentar las categorías de datos. Lo vamos a poner
en la columna que va debajo de la columna de datos, de x sub 1. El dato más pequeño que nosotros tenemos, como se ve, es el 0. Y el dato más grande que nosotros tenemos es el de 5. O sea, gente que no fue nunca a la cancha y gente que fue 5 veces en el trimestre. Los datos los vamos a exponer de menor a mayor. Ahora lo que vamos a asignar son los casilleros de la frecuencia absoluta. Decíamos que la frecuencia absoluta es el número de veces que se tiene el mismo dato en una tabla de información. Por lo tanto, lo que vamos a poner es la cantidad de veces que se repite el 0, que se repite el 1, que se repite el 2. Así, 0 va a llevar 6, 1, 7, 2, 6, 3, 4, 4, 1 y 5, 1. Ahora vamos a llenar los casilleros de la frecuencia absoluta acumulada. Dijimos que la frecuencia absoluta acumulada es el resultado de ir sumando las frecuencias absolutas. Así que vamos a pasar a hacer eso. Como el primero se repite, 6 se va a hacer 6. Para el segundo casillero y los siguientes vamos a tener que ir acumulando. Quiere decir que para llenar el segundo casillero de la frecuencia absoluta acumulada, sumaremos 6 al 7 de la frecuencia absoluta y el resultado 13 lo pondremos en la segunda columna y así con las subsiguientes. Para poder corroborar que el conteo se hizo bien, correctamente, el número final debe coincidirnos con el total de los datos. Y acá observamos que es así. Para llenar los casilleros de la frecuencia relativa, h sub i, deberemos dividir la frecuencia absoluta por el número total de datos que componen la muestra. En este caso, el primer casillero será 6 dividido 25 y expresaremos el resultado en porcentaje. El siguiente casillero haremos exactamente lo mismo con 7, que es nuestra segunda frecuencia absoluta. Y así completaremos todos los casilleros. La suma de todas las frecuencias relativas deberá dar 100% y eso nos asegura que el trabajo lo hicimos correctamente. O bien completamos la frecuencia relativa acumulada, que de la misma manera que hicimos la frecuencia absoluta acumulada, desde el primer porcentaje, el segundo va a ser la suma del primero con el segundo y así sucesivamente hasta que terminemos con el quinto. Y el quinto nos deberá dar también 100%. Hagamos la prueba. Una vez terminado nuestro trabajo, podemos asegurar que
el 24% de la población tomada en la muestra no fue nunca a la cancha en ese trimestre y que solo un 4% fue 5 veces, lo que hace pensar que por lo menos en este grupo de estudiantes el fútbol no es el más interesante de las formas de ocio. Bueno, terminado este trabajo, espero que haya sido entendido y en clase vamos a continuar realizando ejemplos.